Bueno, el tema que vamos a ver ahora tiene que ver también con prueba de hipótesis, pero una aplicación para la comparación de dos poblaciones. Este tema después tiene una extensión para la comparación de más de dos poblaciones, pero ya eso es parte del diseño de experimento y el análisis de la varianza. Por ahora vamos a ver en qué situaciones se pueden utilizar la comparación de dos poblaciones. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, un profesor puede comparar dos técnicas de enseñanza y ver cuál es la que produce mayor o mejor rendimiento en sus alumnos. Por ejemplo, también se puede comparar el rendimiento académico en escuelas públicas y en escuelas estatales y ver si hay o no diferencias. En agronomía o en ciencias agropecuarias uno puede evaluar la acción de un insecticida comparando en una misma planta, es decir, a una muestra de planta se le aplica el insecticida y a otro no, ¿sí? Entonces ahí estoy comparando a ver si hay o no un efecto, si es que realmente hay diferencias significativas. En medicina podríamos comparar dos terapias de tratamiento. Bueno, acá dice para el infarto, pero puede ser dos terapias para recuperarse de alguna lesión o de alguna enfermedad y evaluar el éxito que tiene. En biología también se puede comparar el contenido de ácidos grasos en semillas de dos variedades distintas o comparar el aumento que tiene la ganancia de peso de animales tratados con dos pasturas diferentes. Bueno, vamos a ver entonces que todos estos problemas se pueden plantear desde una comparación de dos poblaciones. El objetivo es estimar la diferencia de las medias poblacionales, es decir, mu sub 1 menos mu sub 2 va a ser nuestro nuevo parámetro de interés. Mu sub 1 es el parámetro de la población 1, el parámetro media poblacional. Yo por ahí uno ya toma como que el parámetro es mu, pero en realidad siempre es bueno recordar que cuando hablo de parámetro hablo de ese valor que se obtiene a partir de los datos de toda la población. Puede ser una media, una varianza, una mediana, un modo. Es más, puede ser una combinación de estos parámetros. Puede ser una combinación lineal de un solo parámetro. En este caso tengo justamente dos parámetros de dos poblaciones y yo estoy interesado en conocer la diferencia de esos dos parámetros. O sea que es un nuevo parámetro el que tengo acá por estudiar. Y las hipótesis, así como antes las hacíamos con mu, ahora vamos a hacer con la diferencia mu sub 1 menos mu sub 2. Vamos a ver esta comparación. Hasta ahora nosotros, cuando trabajamos con una sola muestra, teníamos un parámetro de interés. Para ese parámetro usábamos un estimador, en este caso es la media muestral, para estimar la media poblacional, y construíamos un estadístico que involucraba al parámetro con su estimador. En este caso acá está el estimador como variable aleatoria y acá está el parámetro que quiere estimar. Este estadístico tiene una cierta distribución que tenía que ser conocida porque a partir de allí hacíamos las pruebas de hipótesis correspondientes. No solo las pruebas de hipótesis, sino también la estimación por intervalos de confianza. Bueno, este estadístico, yo le puse acá el estadístico T porque es el que usan los software, pero eso también dependía de qué situación estábamos analizando. Por ejemplo, si teníamos una población con distribución normal donde conocía sigma, bueno, acá en el denominador yo ponía sigma, ¿sí? Y entonces este nuevo estadístico con sigma en lugar de S tenía una distribución Z, es decir, era una variable Z con distribución normal 0,1, ¿sí? Entonces va a depender de qué condiciones estemos analizando para ver cuál es el estadístico y su distribución. Pero el estadístico T es el que vamos a usar siempre. Para dos muestras, ahora nuestro parámetro es la diferencia. Y si la diferencia mu sub 1 menos mu sub 2 es mi parámetro, el estimador de ese parámetro no va a ser otra cosa que la diferencia de las medias muestrales.
hacen una analogía entre estos dos cuadros y van a ver que esto tiene sentido. No les puedo decir cuál es el estadístico que vamos a construir porque hay muchos casos. Hay varios casos. Antes decíamos que cuando se conocía la varianza poblacional, cuando no se conocía, bueno, ahora también aparecen esos casos y según cuál sea la situación voy a tomar un estadístico u otro y también van a haber distintos casos de la distribución de este estadístico. Primer caso, muestras independientes. Decimos que dos muestras son independientes cuando no hay relación entre los sujetos de una muestra y los sujetos de otra. A ver, si yo vuelvo un poquito aquí atrás en la situación inicial, si yo quiero comparar el contenido de ácidos grasos en semillas de dos variedades distintas, voy a tomar una muestra de la variedad 1, otra muestra de la variedad 2 y esas son dos muestras independientes. ¿Sí? Los resultados de una no afectan a los resultados de otra. Pero, ¿qué pasa si yo estoy comparando, por ejemplo, la presión arterial en personas luego de administrarles un medicamento? Entonces, por un lado tengo una muestra de pacientes, pero mis datos son las presiones arteriales. Le aplico el tratamiento, es decir, le doy ese medicamento, esa droga, y vuelvo a tomarle luego de un tiempo la presión arterial. O sea que tengo otro conjunto de observaciones. Sin embargo, estos dos conjuntos no son independientes, porque los primeros datos provienen de estas personas, de este grupo de personas, y el segundo conjunto de datos proviene del mismo conjunto de personas. O sea que las muestras se dice que son apareadas cuando generalmente se toma la misma unidad de observación y se le hace dos mediciones en distintos momentos de tiempo. En este caso, yo estoy tomando un conjunto de semillas y luego otro conjunto de semillas. O sea que las mediciones se hacen a unidades de observaciones diferentes. Bien, ese es el caso que vamos a analizar. Y dentro de las muestras independientes, vamos a ver el caso en que las varianzas poblacionales sean conocidas. Cosa que totalmente dijimos es solamente para la teoría, porque en la práctica eso no se da. Sin embargo, vamos a ver que bajo ese supuesto, el estadístico que vamos a construir es el estadístico Z, que como ya sabemos tiene distribución normal 0,1, pero fíjense cómo se construye ahora. Antes aquí estaba la media muestral, ahora está la diferencia de media muestral, es decir, este es el estimador. Acá estaba el parámetro mu, ahora el parámetro es la diferencia de mu sub 1 y mu sub 2. Y acá tengo el error estándar, que bueno, que cuando hablamos de diferencia de medias, esta variable tiene un error estándar que se calcula de esta forma. Sigma 1 cuadrado sobre el tamaño de la muestra 1 más sigma cuadrado sub 2 sobre el tamaño de la muestra 2, todo esto raíz cuadrada. Y bueno, este estadístico tiene distribución normal 0,1. Vamos a ver ahora en el caso de que las varianzas poblacionales sean desconocidas, donde ahí ya tenemos una situación un poco más real. Pero vamos a entrar a otra situación. Son muestras independientes, tenemos varianzas poblacionales desconocidas, pero yo puedo hacer una pregunta más. ¿Son desconocidas, pero son iguales o son distintas? Y si son desconocidas, no puedo saber si son iguales o distintas. Bueno, hay una prueba para saber si las varianzas son homogéneas, es decir, si son iguales o no. Esa prueba que yo la voy a mostrar y les voy a dejar en el material, pero que no la vamos a desarrollar en profundidad, se llama la prueba F. Entonces, si las varianzas poblacionales son desconocidas, entonces hay que calcular las varianzas muestrales, o sea, sus estimadores. Hay que usar sus estimadores. Y este nuevo estadístico, que el numerador es el mismo, pero cambia en el denominador, tiene una distribución T con n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad. Por ejemplo, si yo tomo dos muestras de tamaño 10 cada una, este estadístico tendría distribución T con 18 grados de libertad. 10 más 10 menos 2. Y acá lo nuevo es esta S cuadrado sub P, que se llama varianza
combinada o varianza Pulet, es decir, el S cuadrado P es una combinación de las dos varianzas muestrales que se obtiene con esa fórmula. N es 1 menos 1, que es el tamaño de la muestra 1, por su varianza muestral. El N sub 2 menos 1, que es el tamaño de la muestra 2, menos 1, por su varianza, dividido, bueno, este número que corresponde a el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 menos 2. Bueno, esta varianza obtenida así, que se llama varianza combinada o varianza Pulet, es la que tengo que poner en este denominador, en este radicando, y obtener de esa manera el error estándar. Bien, esa variable así armada tiene esta distribución T. Bien, siguiendo con las muestras independientes, ¿qué pasa si las varianzas poblacionales son desconocidas y son distintas? El caso que vimos recién era para varianzas poblacionales iguales. Si son distintas, se usa este estimador, este estadístico, perdón. Que como pueden ver, se usan las dos varianzas, no se las combina, se usan así como están. Y este estadístico tiene una distribución T con esta cantidad de grados de libertad. Esta letra es una letra griega que se llama nu. Parece una B, pero bueno, es una letra griega. Nu es un número que se obtiene a través de esta expresión. Bien, ahí en esa fórmula realmente bastante larga, se obtienen los grados de libertad que yo debo usar para este estadístico. Y ahí recién calcular la zona de rechazo, zona de no rechazo, como veníamos haciendo. Pero ustedes no se preocupen porque nosotros vamos a usar directamente el software para poder hacer estas pruebas sin necesidad de aplicar esta fórmula, por lo menos en este caso. ¿Sí? Pero bueno, recuerden, cuando son varianzas poblacionales desconocidas tengo situación 1. Si son iguales, tengo ese estadístico con esos grados de libertad, y si son distintas, ese otro estadístico. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Queremos saber si al usar fertilización nitrogenada en maíz se modifica el promedio del peso de granos. Es decir, queremos ver si ese tratamiento de fertilización produce o no un aumento en el peso promedio. Entonces, ¿en qué consiste el experimento? Tenemos 24 parcelas experimentales. En realidad tenemos 48 parcelas experimentales. 24 de ellas las voy a tratar con este método de fertilización. Y las otras 24 las dejo sin fertilizar. Es decir, lo que se llama el control o el testigo. ¿Sí? Entonces, al finalizar el ensayo, se registran los valores de la variable y luego se hacen todos los cálculos que vamos a ver. Primera hipótesis, que es la hipótesis nula, va a decir que la media, a ver, ¿qué sería este mu1? Es la media de peso de granos en la población tratada, es decir, en las que están fertilizadas. Esa media es igual a la de las otras, a las que no fueron fertilizadas, es decir, la hipótesis nula me está diciendo que la fertilización no produce ningún cambio. Y la alternativa dice que no, que hay diferencias. ¿Sí? La media 1 es distinta a la media 2. Esto se puede escribir alternativamente de esta forma. Mu sub 1 menos mu sub 2, es decir, el parámetro diferencia es igual a 0, que es equivalente a decir que mu sub 1 es igual a mu sub 2, y la hipótesis alternativa que diga que es distinta de 0. Estos son los resultados del ensayo. En la muestra de 24 plantines con fertilizante se obtuvo una media de 311 y esta varianza. Y en las que no fueron fertilizadas se obtuvieron estos datos. Claramente hay una media mayor, pero lo que no sé es si esta diferencia que encuentran es significativa o no. Eso lo vamos a hacer entonces con esta.